nervioso porque pues no sé cómo ustedes saben, les voy a predicar en inglés. Pero Richo va a estar traduciendo, él también está un poco nervioso ahorita, pero Estoy más nervioso que cuando predico. es algo que queremos tratar por la primera vez y pues tenemos confianza y que Dios va a estar con nosotros en esta mañana. Pero para comenzar, nomás les quiero dar gracias por estar en esta mañana con nosotros y pues para iniciar si quieren voltear a sus Biblias a Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31, vamos a estar pasando nuestro tiempo en ese pasaje por lo mucho y vamos a estar continuando sobre lo que hemos estado aprendiendo y estudiando las últimas semanas. Estamos en Romanos 3, versículo 27 al 31. Para comenzar, vamos a comenzar en oración. Voy a orar en inglés y Richo no tiene que traducir esta parte, si quiere. Vamos a cerrar nuestros ojos y podemos orar en este tiempo. Father God, we just thank you so much, Father, for allowing us to be here this morning. Thank you, God, because it is a privilege, it is a blessing, and it is grace that you've given us, God, to be able to be here this morning, to be able to listen to your word. Thank you, God, because you have saved us. Thank you, God, because we are here solely by grace, and we thank you because we have this right standing before you, God, to be able to praise you, to be able to worship you, to be able to call you our Heavenly Father, just by what Christ has done for us on that cross. We thank you so much, God. We pray that as we go on in this sermon, God, that you may guide us, that you may truly give us direction, and you give us peace, God, throughout this whole time, God, that whatever it is that you want to speak to your people today, God, that it may be you who speaks. And we just praise you and we glorify you for the word that you've given us, God, this morning, and we ask this in Jesus' name. Amen. Perfecto. Voy a tratar de no acostumbrarme a hablar en español. The first thing I'm going to do is I'm going to go ahead and read the passage that we're going to be studying today. Vamos a ir al pasaje que vamos a estudiar hoy. Okay. And so the passage reads, "Then what becomes of our boasting? It is excluded." ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. By what kind of law? By a law of works? No, but by a law of faith. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of the Gentiles also? Yes, of the Gentiles also. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Since God is one who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. There is something so sinister about the human being that he enjoys the glory of self. Hay algo demasiado siniestro en el ser humano y es que disfruta la gloria de sí mismo. We enjoy it so much that at whatever cost we would be willing to get it. La disfrutamos tanto que no nos importa cuál sea el costo, estamos dispuestos a obtener esta gloria para nosotros. Just imagine and think about what extremes we go to when boasting about things, whether it be family, friends, success, wealth, knowledge, whatever it is that makes you feel worthy of applause. Ahora solo ponte a pensar a qué extremos llegamos cuando nos jactamos de las cosas, ya sea familia, amigos, éxito, riquezas, conocimiento, cualquier cosa que te haga merecedor de un aplauso. Today we will learn how this type of mindset that is disoriented by means of a deceitful heart can lead to grand errors. Hoy aprenderemos cómo es que este tipo de mentalidad que está desorientada, gracias a nuestro corazón engañoso, nos puede llevar a cometer graves errores. Pride, displayed through boasting, gives us confidence to exert whatever claim or behavior we want. Why? Because we feel worthy or deserving of it. El orgullo, que viene de la jactancia, nos da la confianza de reclamar lo que queramos. ¿Por qué? Porque nos sentimos dignos o merecedores de tenerlo. However, this type of mindset also has its downs. How? Because when you fail to meet the standard or the achievement, you are brought down and giving way to a low self-esteem, which is a false form of humility. Ahora, este tipo de mentalidad tiene un problema
El problema es que cuando no cumples el estándar o llegas a tus logros, entonces te sientes derrotado y le das paso a la baja autoestima, que es una falsa forma de humildad. Boasting is self-destructive. It can give way to thinking that for oneself to be more than what he is, or also give way to think of himself less than what he is. Entonces, la jactancia o la vanagloria es algo autodestructivo, te puede llevar a pensar más de ti mismo, más de lo que realmente eres, pero también te puede llevar a pensar menos de ti mismo de lo que realmente eres. Today we will see how God has created and granted us a peace that appeases these two wrongs in the way that we see our salvation. Y hoy veremos cómo Dios nos ha otorgado esa paz que termina con estos dos males en la medida que entendemos más nuestra salvación. As we have mentioned, we have made our way from the state of complete deprivation and condemnation, that no man will by works of the law be justified. That is to say, that no one can make themselves right before God on the basis of themselves, because by nature all have fallen short of the glory of God, and no one seeks God. Todo lo que ya hemos estudiado en el libro de Romanos, hemos visto desde el estado de completa depravación del hombre, su condenación, y ahora hemos llegado a ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Es decir, que nadie puede estar bien delante de Dios basado en sí mismo, porque por naturaleza todos estamos destituidos de la gloria de Dios y nadie busca a Dios. Paul then takes us into what we discovered last week as the justifying portion of the letter. Pablo nos lleva a lo que estudiamos la semana pasada en la parte justificadora de la carta, lo que habla de la justificación. That we are made right with God on the basis of faith in Christ and his finished work on the cross and by his grace as a gift. Ahí es que podemos estar bien delante de Dios o somos hechos justos delante de Dios sobre la base de la fe en Cristo y su obra completa en la cruz por su gracia como un regalo. This being made right in the presence of God has nothing to do with the sinner. Esto de estar bien delante de Dios o ser hecho justo ante Dios no es algo que el pecador haya logrado. The only thing that qualifies him is his very fallenness. Lo único que el pecador ha hecho en su salvación es su propio pecado, su propia caída. Like the great hymn says, Como Nothing- el himno declara, nothing in my hands I bring, solely to the cross I cling. nada en mis manos tengo, solo a la cruz me aferro. Not the labors of my hands can fulfill thy law's demands. No son las obras de mis manos que pueden cumplir las demandas de la ley. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? ¿Podrían mis celos sin respiro saber? ¿Podrían mis lágrimas por siempre fluir? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Todo el pecado no pueden expiar. Debes salvar tú, solo tú. So this first portion that we go into is going to be verse 27. Then what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By a law of works? No, but by the law of faith. El primer versículo que vemos, el versículo 27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verse 23 says, For all have sinned and fallen short of the glory of God. El versículo 23, que está arriba, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. But now what becomes of our boasting? ¿Dónde this pues ha- está la jactancia? But this is how those who would be hearing Paul, more than likely the religious Jews, respond to him. Y esta sería la manera en la cual los que están escuchando a Pablo, que son los judíos religiosos, seguramente responderían con esa pregunta. Why do you say? Because Paul just brought everyone in the same playing level. He declared that all have sinned and all have fallen short of the glory of God. Los judíos podrían estar preguntando, ¿por qué dices esto? Porque Pablo acaba de poner en el mismo nivel a cada pecador. Él declaró que todos han pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios. He also, like we learned last week, found out that everyone would be justified by the means of faith in Christ alone. Y Pablo también nos ha dicho, como vimos la semana pasada, que todos somos justificados solamente por medio de la fe en Jesucristo, solamente en Cristo. Verse 24, are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. We discovered that man would be cleared of his debt with God and be brought to him through the redemptive work of his Son, Jesus Christ. Descubrimos que el hombre es librado de su deuda con Dios y es acercado a Él a través de la obra de redención de Cristo, su Hijo, de lo que Cristo hizo en la cruz.
Where in that verse does it say, through Jesus and man? Nowhere. ¿En qué parte de este versículo dice que la salvación o la justificación es a través de Jesús y el hombre? En ninguna parte. Jews respond with some form of pride, and that is to say, well, where does that leave me? Meaning, at what point can I say I had something to do with me being made right with God? Entonces los judíos podrían responder con orgullo, ¿y dónde me deja esto? ¿Dónde quedo yo? ¿En qué punto puedo decir que tuve algo que ver con el hecho de haberme reconciliado con Dios? Paul says, it is excluded. There is no room. And more than there is no room, there is no place for any type of boasting, because he alone is the one who can be just and the justifier of the sinner. Y Pablo dice, estás excluido. No hay lugar para eso, no hay lugar para tu jactancia, no hay espacio para que te vanagloríes, porque solamente Él es el justo y Él es el que justifica al pecador. You see, brothers, God is not looking to share his glory. God is the only one who is worthy of praise in him alone. Y como pueden ver ustedes, hermanos, Dios no está buscando compartir su gloria con nadie. Dios es el único digno de alabanza. Es para alabarlo a Él y solamente a Él. God knows that if man had the opportunity to become boastful in his own works, then man would do just that. Dios sabe que si el hombre tuviera la oportunidad de gloriarse en sí mismo, llevarse la gloria, lo haría seguramente. We see even today where churches preach a gospel centered in man, but that is not the case in Paul's proclamation of the gospel. He puts Christ at the center of the gospel. Lo vemos incluso hoy en las iglesias que predican un evangelio donde el hombre está en el centro, pero este no es el caso de la predicación de Pablo, que pone a Cristo en el centro del evangelio. Follow me to 1 Corinthians chapter 1, verse 29 to 31. Vamos a 1 Corintios 1, 29 al 31. Ojalá que vaya bien, hermanos, ojalá. Ya sé que poco diferente que sí, pero ojalá que les estén entendiendo. Dicho buen trabajo, bro. So, así dice el pasaje. The verse says, so that no human being might boast in the presence of God, and because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. The Jews we know had every reason to boast, as Paul gives us his personal example. Sabemos que los judíos tendrían motivos para jactarse, para vanagloriarse, como Pablo nos da en su ejemplo personal. In Philippians chapter 3, verse 5 through 6, Paul says about himself, if anyone else thinks they have more reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Pablo da el ejemplo de sí mismo que podría vanagloriarse en la carne, Filipenses capítulo 3, del 5 al 6. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. So this word boast means a statement expressing excessive pride in oneself. Esta palabra, jactancia, es una declaración que expresa un orgullo excesivo en uno mismo. Pride, on the other hand, is an excessive appreciation of one's worth. Y orgullo es una apreciación excesiva de tu propio valor. Like I mentioned earlier, this type of boasting, which is pride, can lead us to believe or bring some form of thought into our minds that we can do anything apart from Jesus to be right with God and as well be righteous before God. Como mencioné antes, este tipo de jactancia, la cual es orgullo, nos puede llevar a pensar que podemos hacer algo separados de Jesús para estar bien delante de Dios, para ser hallados justos delante de Él, pensar que no necesitamos a Cristo. There is no way where one can do anything to possess, that is to obtain the righteousness needed to be with God in His presence by any of his own doing. Ahora, no existe nada que nosotros podamos hacer para obtener o poseer esa justicia que solamente nos da el Señor, que es necesaria para estar en su presencia. Can you believe these people? After hearing the gospel, they start to place themselves in the equation as if they can do anything to make them better apart from Jesus.
However, are we so different? O que puedes creer lo que dice esta gente, después de que escucharon el Evangelio de Pablo, comienzan a ubicarse en la ecuación para ver dónde entran ellos y dónde pueden entrar para verse mejores delante de Dios, pero lo que hacen es sentirse como que no necesitan a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos diferentes? Yes, we hear the gospel and that we are made right with God through faith in Jesus, but at some point we say, what else must I do? As if it weren't enough. Puede ser que nosotros también escuchamos el Evangelio, sabemos que ahora estamos bien delante de Dios a través de la fe en Jesús, pero llega un punto en el que decimos, ¿y qué más? ¿Qué más necesito hacer? Como si no hubiera sido suficiente. This boasting is dangerous because we start basing our love and our right standing with God by how well we do or how devoted we are. That is how the Jews saw it. Y la jactancia es peligrosa porque hace que basemos nuestro amor y rectitud ante Dios por las cosas buenas que hacemos y lo devotos que llegamos a ser ante Él. Esa es la misma manera como los judíos lo vieron. Follow me to Luke chapter 18, verse 9 through 14. Síganme a Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Hermanos, les quiero decir en español porque pues esto no está aquí, pero quiero compartirlo. En el trabajo hay esta joven que ella viene de una religión bien fuerte que se llaman la verdad, así se llaman, y ellos son bien así con la ley, que ellos hacen todo lo que lo recomiende la Biblia. Dijo, ella me lo sumigió como diciendo, nosotros hacemos lo que dice la Biblia, así somos. Y yo me acuerdo que hace como unos 3 días ella vino y ella tiene estos tiempos de bajos y altos. Ella emocionalmente ella tiene dificultades en esa área, pero esta mañana ella vino y dijo, ay, Tony, me estoy haciendo perfectamente bien. Si estoy teniendo un buen día, ni lo vas a creer, Tony, y que hoy estaba leyendo la Biblia y me vine a este pasaje, que es el que vamos a leer. Pero la cosa tan como wow, que me dio como, no sé, ¿cómo se dice? Goosebumps. Me levantó los pelos de los brazos, que ella me dijo, Tony, no vas a creer, yo estaba leyendo el pasaje del fariseo y el publicano, y pues lo estaba leyendo y le estaba dando gracias a Dios porque no soy como esa gente, le estaba dando gracias a Dios porque, y ella se estaba jactando en eso. Y era increíble, como ella lo creía, como no sabía lo que Jesús quería decir en ese pasaje. Dijo, sí, yo estaba orando y le estaba dando gracias a Dios, que no soy como los otros que van a polis y que hacen eso y hacen eso. Le dije, hasta me lo mandé a mis papás. Ella siempre está tratando de agarrar aprobación detrás de sus papás. Y ella dijo, se lo mandé a mis papás y mi papá dijo, ay, buen trabajo, hija. Dijo, sí, que gloria a Dios, esto me hizo mi día y todo esto. Y pues no lo podía creer. Y así es, ella siempre viene como, ay, no hice esto, ay, no hice eso, y siempre anda así. Y a veces somos nosotros los mismos. Nos vemos ese ejemplo tan extremo, pero tan real, pero a veces nosotros somos los mismos. You know? So vamos a leer el pasaje. Aquí Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. 2 men went up into the temple to pray, one Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like those other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes into heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
When we boast, we make less of Christ, and in doing so fall back into the trap of the law and bear the weight of keeping it. Cuando nos jactamos, lo que sucede es que hacemos menos a Cristo y al hacer eso caemos en la trampa de la ley y cargamos con el peso de guardar la ley. When we do fall back to bearing the law and don't meet up to our boasting, and when we fail or sin, we fall into this depression or discouragement or deep hole of isolation. Cuando queremos cumplir de nuevo con la ley, no percibimos nuestra propia jactancia y cuando fallamos o pecamos caemos en depresión o desánimo en ese profundo hoyo de aislamiento. Why? ¿Por qué? Because we trusted in our works to keep us right with God, and as soon as that fails, we start to believe that we are no longer right with Him, and the cycle continues, and we try to earn grace by attempting to make ourselves right once again. Y esto sucede porque confiamos en que nuestras obras nos iban a hacer rectos o justos delante de Dios y tan pronto eso falla, comenzamos a creer que ya no somos dignos de Dios cuando fallamos. Y el ciclo continúa, tratamos de ganar gracia por medio de nuestras buenas obras. When God sent Christ to die, He declared the method and the means of how one would be made right with Him, and that is through Jesus. Y cuando Dios envió a Cristo a morir, Él estableció el método y los medios para ser una persona justa delante de Él. Y ese medio es a través de Jesús. Why? So that according to Ephesians 2:8, no man may boast, for this is a gift of God. Así que de acuerdo a Efesios 2:8, nadie se puede jactar porque esta fe es un regalo de Dios. What excludes our boasting in this act of righteousness? Faith in Jesus. Ahora, ¿qué es lo que nos separa nuestra jactancia o vanagloria de la obra de justificación? Es la fe en Jesús. So now that we know that boasting is excluded, now we go into the verse 28. Versículo 28. Versículo 28. And it says, "For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law." Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Now one may say, but faith without works is dead. This is true, but faith is not a work that earns justification. It is the means in how one receives justification. Are you with me here? Ahora quizá alguien podría decir, oye, pero la fe sin obras es muerta. Y esto es verdad, pero la fe no es una obra con la que ganas la justificación. Es el medio por el cual recibes la justificación. ¿Están de acuerdo conmigo? Faith is not the act or work of earning justification. It is the manner in which God uses in order for one to receive this justification that has been earned by Christ in the work on that cross. La fe en sí no es el acto o la obra para ganar la justificación, sino que es la manera que Dios usa para que recibas la justificación que ha sido obtenida por Cristo y su obra en la cruz. The word faith means the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. De acuerdo a Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It is believing God in what it is that He has said. It is the certainty that no matter what anything or anyone has come to say, that God is true to His word. Y esta fe se trata de creer en Dios y en lo que Él ha dicho. Es la certeza de que no importa lo que alguien más diga, Dios es verdad en su palabra. Paul is telling us that justification is obtained by believing in Jesus Christ and no additional work of the law, meaning that being made right with God has and will always be by believing and trusting in what Jesus did and not what you can do. Ahora Pablo nos está diciendo que la justificación es obtenida creyendo en Jesús sin ninguna obra adicional de la ley, lo que significa que estar bien con Dios o estar justos delante de Dios es y siempre ha sido por medio de creer y confiar en lo que Jesús ya hizo y no en lo que tú puedes hacer. Understand that the very faith that has been given to you is a gift from God. Debes entender que aún la misma fe que tú tienes es un regalo de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8. Otro pause para que pueda expresar algo que tengo. Porque Another break. Express.
Y es que a veces nosotros vemos como, ay, Tony, entiendo la idea de la fe. Lo entiendo, sí, ok, sí, lo creo, sí, pero no sabes que esta fe que se te ha dado es un regalo. La gente que aquí se jacta, que trabajan por las obras para hacer bien para hacer bien delante de Dios, es una maldición, es un peso tan alto. Y a veces eso no nos asusta, no nos da aliento, no nos da confianza, no nos da esa paz, esa grandeza, esa alabanza para poder darle a Dios que este regalo de poder creer que verdaderamente Cristo nos ha hecho bien, irreprensibles delante de Dios, es verdad. Es algo tan increíble como la joven esa del trabajo. Ella no sabe. Ella piensa que sabe, pero no sabe. Y nosotros aquí tenemos la doctrina de decir la fe, por la justificación por la fe, pero no la apreciamos, no vemos qué gran bendición es que tus ojos de tu corazón sean abiertos para poder reconocer tal verdad. Understand, it is not having faith and then obeying the law. No, it is by faith in Jesus knowing that he obeyed the law. No se trata de que tienes que tener fe y después obedecer la ley. No, es solo por fe en Jesús, creyendo que Él ya obedeció toda la ley. The Jews had the tendency of being able to be made right with God through the keeping of the law, but this was never the purpose of the law. Los judíos tenían la tendencia de creer que podían estar bien delante de Dios al cumplir la ley, pero ese nunca fue el propósito de la ley. The purpose of the law was to show you that you could never be made right with him by your own doing. The law pointed us to needing a savior. El propósito de la ley era mostrar que nunca podíamos hacer nada para hallarnos rectos o justos delante de Dios por medio de nuestras buenas obras. La ley nos señalaba solamente que necesitamos un Salvador. The things that they did to appease the wrath of God were mere shadows to what was going to be what was going to make one right with God. Las cosas que los judíos hicieron en el pasado para apaciguar la ira de Dios eran solamente sombras de lo que realmente iba a hacernos justos ante Dios. As Christian believers, something happens to us, which is that once we have been saved, we believe that at some point we must now do something to be made right with God. Y a veces nos pasa como cristianos a nosotros mismos, que una vez que hemos sido salvos, creemos que en algún punto de nuestra vida tenemos que hacer algo más para estar bien delante de Dios. I am not dismissing the obvious and the essential fruit that must come from the believer who has been indwelled by the Holy Spirit. Ahora, no estoy descartando lo obvio del fruto del Espíritu Santo en el creyente, porque el Espíritu Santo ha venido a habitar en el creyente. What I am saying is that the believer at any given moment in his walk with Christ will never earn his right standing with God, no matter where he finds himself. Lo que estoy diciendo es que el creyente en algún punto de su vida en Cristo nunca podrá ganar su derecho a estar delante de Dios, no importa dónde se encuentre. Example, after I rebelled once being saved, God in his grace brought me back. Y un ejemplo de mi propia vida, hace tiempo yo me rebelé a Dios después de que Él me salvó. Y Dios en su gracia me trajo de vuelta. Now, did I do something in order for God to tell me, okay, you can come back now? No, I came back because I believed that I was declared righteous by Christ. Ahora, yo hice algo para que Dios dijera, ok, ya puedes volver. No, yo no lo hice. Yo volví porque creí en esta doctrina que había sido declarado justo por medio de Cristo. That in my own hypocrisy, in my own sin, in my own disobedience, that I would even dare to come back and ask God for forgiveness. Why did I? Because we have come to believe that one is justified by faith apart from the law. Ahora, ¿por qué en mi hipocresía y en mi propio pecado y desobediencia me atreví a volver y a pedirle a Dios perdón? ¿Por qué hice eso? Porque tenemos que creer, uno es justificado por la fe, aparte de la ley. You see, the church in Galatia, too, having received the gospel, were being misled by certain Jews, having them believe that one could still do something, in this case, having to be circumcised in order to still be made right with God. Ahora, si tú ves en la iglesia de los Gálatas, ellos habían recibido el evangelio, pero ahora estaban siendo engañados por otros que decían que era necesario circuncidarse. Les hacían creer que todavía podían hacer algo para ganar un lugar ante Dios. Follow me to Galatians chapter 3. Síganme en Gálatas capítulo 3, verse 10 to 11. versículo 10 y 11. ¿Andamos bien, hermanos? ¿Todo bien? Are you okay, brothers?
Man, Richo. And so the word Los que no says, entendieron. for all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all these things written in the book of the law and do them. Now it is evident that not one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y es claro, hermano, yo lo vi con mis ojos. Esta chava nomás es bien inconstante en su estado emocional. Bien inconstante porque siempre se basea sobre lo que hizo o no hizo. Es una maldición de los que creen o que se pueden hacer justos o rectos delante de Dios detrás de sus propias obras. Es increíble. Es un peso tan grande, es un desánimo, es una maldición. Por eso no vemos qué grande es Cristo para nosotros, que depende de Cristo, no depende de ti, depende de Cristo. Qué fiel es Cristo, no qué fiel eres tú. Por eso la justificación, esa doctrina, es una fundación de la iglesia. Sin ella, la iglesia se cae. Paul once again addresses this matter of justification with the Galatians, making sure that they understand that not one will ever be justified before God by any works of the law. Y una vez Pablo enseña el tema de la justificación por fe a los Gálatas, asegurándose de que entiendan que nadie será justificado con las obras de la ley. That is to say, any moral law or act that could potentially give one the right to say, I have been justified. Es decir, cualquier ley o acto moral que potencialmente pueda otorgarle el derecho a alguien a decir que ha sido justificado. Ninguna cosa uno puede decir para que ellos mismos puedan decirse, ando o ha sido justificado detrás de lo que yo he hecho. The declaration that Paul makes here is astonishing, knowing that anyone who tries to be made right with God apart from faith in Christ is under a curse. Y la declaración que Pablo aquí es asombrosa porque él está prácticamente diciendo que cualquiera que quiera confiar en las obras está bajo maldición. This is the risk we run into when depending on ourselves in our own devotion, faithfulness, and effort to be right with God. Y este es el riesgo en el que nos encontramos cuando dependemos de nosotros mismos, de nuestra propia devoción, de nuestra propia fidelidad y el esfuerzo para ser hallados justos delante de Dios. This is a curse, for we will never be able to fulfill or reach the level of devotion on our own merits. Y esta es una maldición, porque nunca seremos capaces de llenar los requisitos o alcanzar ese nivel de devoción por nuestros propios méritos. However, the true righteousness and justification comes from when I wholeheartedly depend on Jesus, despite me having faithful days, on the faithful days and the unfaithful days. Ahora, esta verdadera justificación se refleja cuando yo dependo en Jesús en los días cuando soy fiel y en los días cuando soy infiel. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. No desecho la gracia de Dios, dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. The second point in verses 29 to 30, as Paul addresses, Si regresamos a Romanos, capítulo 3, 29 y 30. and it says, or is God the God of the Jews only? Is he not the God of the Gentiles also? Yes, of the Gentiles also, since God is one who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. If justification by faith alone is true, then there can be no classes or levels of believers. All who are justified are equally justified. No one is more justified than another. Entonces, si la justificación, la enseñanza de la justificación por fe es cierta, entonces no puede haber diferentes clases o niveles de creyentes. Todos los que son justificados son igualmente justificados. Ninguno es más justificado que el otro. All believers are imputed with the same righteousness of Jesus Christ. Therefore, there are no distinctions between those who put their trust in him. A todos los creyentes, todos les fue otorgada la misma justicia de Cristo
cuando fueron justificados. Por lo tanto, no hay distinción entre los que ponen su confianza en Él. Paul now brings us to the hypothetical questioning portion of the scripture of declaring to us why faith is the only means of justification. Ahora Pablo se hace otra pregunta hipotética de esta porción de la Escritura, de declararnos por qué la fe es el único medio de justificación. Declaring that both Jews and Gentiles will be justified by faith and faith alone, there are not two separate means in which God will deal with his people, in that which is everybody who's in Christ, whether it be Jew or Gentile. Y Pablo declara que tanto judíos como gentiles serán justificados por fe y solamente por la fe. No hay dos medios separados en los cuales Dios trata con su pueblo. Todos en Cristo, ya sean judíos o gentiles, es por medio de la fe. He will not justify one by one mean and the other by another. No justificará a unos de una manera y a los otros de otra manera. Why? Because God is the only God, for he created both the Jews and the Gentiles. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque Dios es el único Dios. Él creó a ambos, a los judíos y a los gentiles. And this is to say, according to what Paul is saying, since it is God who would justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Es lo que dice el texto, ya que es Dios quien justifica al circunciso por fe y al incircunciso a través de la fe. God has determined, just like all have sinned, so the way of salvation is the same for all. Lo que ya hemos visto que Dios ha determinado que todos hemos pecado, la manera para salvarnos es la misma para todos. It is amazing to hear Paul make such statement, knowing that the Jews believed that they had the way to salvation. Ahora es asombroso ver a Pablo hacer esta declaración, sabiendo que los judíos creen que solamente ellos tienen el único medio para salvarse. The Jews always wanted to make a distinction between them and the Gentiles, and rightly so, for they were the people of God. However, such distinction was not to be made in deciding or determining who would attain the righteousness of God, or by what means they would be justified. Ahora, los judíos siempre hicieron distinción entre los judíos y los gentiles, y con razón, ya que ellos eran conocidos como el pueblo de Dios, pero esa distinción no era para determinar quién obtendría la justicia de Dios o a través de qué medios serían justificados. Go with me to Romans chapter 10, verse 12. Si lees Romanos 10, versículo 12. And so the word says, "For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him." Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. If justification is by faith alone, then all must stand in the same level, not only by means of how they would be justified, but by their level of justification itself. Ahora, si la justificación es solo por fe, entonces todos debemos estar al mismo nivel, no solo por la forma en la que somos justificados, sino por nuestro propio nivel de justificación. Todos somos iguales. Both the Jews and the Gentiles would receive the same righteousness. One would not be more righteous than the other. Tanto judíos como gentiles, todos recibimos la misma justificación, la misma justicia. Uno no es más justo que el otro. As Christians, we are sometimes like the Jews. Is our God not also the God of those who are without Christ? You see, the only difference is the relational aspect. Pero algunas veces los cristianos nos portamos como los judíos. ¿No es nuestro Dios también el Dios de los que están sin Cristo? La única diferencia es a veces el aspecto en el que nos relacionamos con Él. We have been reconciled to God through Christ. Though those apart from Jesus don't have such access, they don't stop being imagers of God. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, y aunque ellos, los que están sin Cristo, están separados de Dios, no tienen acceso, no por eso dejan de tener la imagen de Dios en ellos. So they also, just like us, need and will be made right with God on the basis of faith alone. Their means of being justified is the same as ours. Así que como nosotros necesitamos, permítame tantito. Así que como nosotros solo somos justificados en base de la fe solamente, los medios para que ellos sean justificados son los mismos que los nuestros, nosotros por medio de la fe y también ellos. You, Christian, are right with God because of faith in Jesus, and you continue to be right because of him. Ahora tú como cristiano estás bien con Dios, fuiste hecho justo delante de Dios por la fe en Cristo y lo seguirás estando por medio de Él. So ahora para entrar al último parte de este pasaje, que va a ser el versículo 31,
y es que la fe nos lleva a sostener la ley. So aquí dice, we reach the final portion of this chapter, the closing thoughts about what Paul just declared to be the way for right standing with God, which is by faith alone in Jesus Christ. Ahora ya llegamos a la parte final de este capítulo 3, que son los pensamientos finales de Pablo acerca de cómo es el camino para ser rectos delante de Dios. Y ya vimos que es solamente por la fe en Cristo Jesús. Paul, once again, being well aware of the claims or questions that one might bring against him for proclaiming such doctrine of justification, he asks another hypothetical question. Do we then overthrow the law by this faith? Ahora Pablo, igual consciente de los reclamos que podrían surgir de alguien cuando está escuchando esta doctrina, enseñanza de la justificación por fe, hace nuevamente una pregunta hipotética, y ustedes pueden leerlo, dice, ¿descartamos la ley por la fe? This is to say, what of the law? Is it canceled then? Is there no use or purpose for it anymore because of this faith? Do we overthrow it? Meaning, do we get rid of it? Y dentro de esta pregunta hay algunos pensamientos, como decir, ¿y qué hay de la ley? ¿Se cancela? ¿Ya no tiene uso o propósito para nada a causa de la fe? ¿La descartamos? ¿Nos deshacemos de ella? Paul responds, by no means. Note that Paul's answers, may it never be. Pero Pablo responde, de ninguna manera. Nota cómo Pablo responde, de ninguna manera. This is stated in two words in the Greek. No sé cómo decirlo. Meganoito, which is the strongest, most empathetic negative that can be conveyed in the original language. It means absolutely not. It is not just no, but it's 1,000 times no, or not now, or not never. Ahora esta frase de ninguna manera, en griego son dos palabras, que es megenoito, que es una negación fuerte que se puede transmitir más o menos como la idea de decir absolutamente no. Es un no, 1000 veces no, ahora, no, nunca. You see, our justification by faith does not cause the law to be seized, but does the opposite. It causes us to uphold or establish it, meaning we keep it standing firm. Ahora, puedes ver esto, nuestra justificación por fe no hace que la ley deje de existir, sino que hace lo contrario, nos hace defenderla o establecerla, nos mantiene firmes en la ley. The law is not the means of our justification. However, since we have been justified, declared righteous before God, we now keep the law. This is not for right standing with God, but because you are right standing with God. Entonces la ley no es el medio para justificarnos delante de Dios, ya que hemos sido justificados, declarados justos. Ahora es que guardamos la ley, ya que hemos sido justificados. No para estar bien delante de Dios, sino porque ya estamos bien con Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, do you think that I have come to abolish the law or the prophets? I have not come to abolish them, but to fulfill them. Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Romans 8, chapter 4, it says, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. The law has been fulfilled in us through Christ. How then, in this day, can we overthrow or seize the law? It is the total opposite of what our faith in Christ is supposed to do. If the law fulfilled by Christ is now in us, also fulfilled, we can now walk in it. Entonces la idea es que la ley ha sido cumplida en nosotros a través de Cristo. ¿Cómo entonces podríamos descartar o hacer terminar la ley? Es lo opuesto a que nuestra fe en Cristo debe hacer. Si la ley está cumplida en Cristo, está ahora también cumplida en nosotros y ahora podemos caminar en ella. According to Romans 8:7, for the mind set in the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law, indeed it cannot. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Obviously, the ceremonial law was fulfilled in the death of Jesus Christ and has passed away. We're no longer bringing animal sacrifices to a priest to offer on our behalf on the Day of Atonement. That sacrificial system is over. Obviamente la ley de los sacrificios ya ha quedado terminada, cumplida en la obra de Cristo. Nosotros ya no tenemos que venir y traer un animal para sacrificarlo ante un sacerdote, porque ya Cristo ya cumplió esa parte de la ley en el día de la expiación, en la cruz. Y este sistema de sacrificios ya ha terminado.
The ceremonial law was fulfilled at the cross. The civil law was uniquely to govern Israel in the promised land, but the moral law of God is still in effect. We are still to have no other gods before us. We are to still not take God's name in vain. We are still not to have a graven image of God. Que esta ley de sacrificios, la ley ceremonial, fue cumplida en la cruz. La ley civil era solamente para gobernar al pueblo judío. Esa era una ley que solamente era para ellos. Pero la ley moral, la ley de Dios, la ley moral todavía está vigente, y todavía es que no debemos tener otros dioses delante de nosotros, todavía es que no podemos tomar el nombre de Dios en vano, y todavía es que no debemos tener una imagen grabada de Dios. We are still to honor our father and our mother. We are not to murder. We are still not to commit adultery. We are still not to steal. We are not to bear false witness. We are still not to covet. Todavía debemos honrar a nuestros padres, todavía es que no debemos matar, no debemos cometer adulterio, no debemos robar, dar falso testimonio, no debemos codiciar. But here, when Paul says we establish the law, he is referring to the moral law. Paul will continue to appeal to the moral law of God in Romans as the basis for his teaching. Y en esta parte, cuando Pablo dice hemos establecido la ley, se está refiriendo a la ley moral, no está haciendo referencia a la ley de sacrificios ni a la ley civil del pueblo. Entonces Pablo, en el resto de Romanos, va a seguir hablando de esta ley moral. To conclude on this sermon, Ahora, para concluir este mensaje, I want you all to understand the importance of what Paul is claiming here about this truth that we have been justified by God through the work of Jesus. ahora quiero que entiendan la importancia de lo que Pablo está proclamando aquí acerca de la verdad de que hemos sido justificados por Dios por medio de la obra de Cristo. Again, we ourselves have not come to possess or obtain this righteousness by our own efforts, but rather by the efforts of Jesus Christ. Ahora, de nuevo, por nosotros mismos no hemos obtenido esta justificación, no es por nuestras propias obras, sino por las obras de Cristo. We receive such justification before God by means of faith. This is the mere act of trusting in Jesus. Nosotros hemos recibido esta justificación delante de Dios por medio de la fe, y este es un mero acto de confiar en Jesús. This right standing takes us to respond to God as whom he has declared us to be, which is righteous and justified. Ahora, esta nueva situación de justicia, de ser declarados justos, nos lleva a responder a Dios de la manera como Él nos ha declarado así. Son ustedes rectos y justos. He has granted us the right standing and the guiltlessness by his grace and the sufficient atoning work of Jesus. Ahora, Dios es el que nos ha concedido esta justicia y este estado espiritual de que ya no somos culpables delante de Él. Y esto ha sido por su gracia y el sacrificio suficiente de la obra de Cristo. I would like to close off with this quote by John Piper. Ahora, me gustaría terminar con esta frase de John Piper. We give glory to God when we trust him to do what he has promised to do, especially when all human possibilities are exhausted. Le damos gloria a Dios cuando confiamos en Él, en lo que Él ha prometido, especialmente cuando los humanos nos hemos quedado sin ninguna posibilidad. Faith glorifies God. La fe glorifica a Dios. This is why God planned for faith to be the way we are justified. Es por eso que Dios planeó que la fe fuera la forma para que nosotros fuéramos justificados. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias primeramente, Señor, por darnos el privilegio, la bendición y la misericordia, Señor, de poder estar aquí en esta mañana, Señor, oyendo de tu palabra, Padre. Gracias porque somos justificados, Señor. No debe de haber nada con nosotros, Señor. Traemos solamente nuestro pecado, Padre. Tú mismo en tu misericordia, en tu gracia, Señor, en tu amor, Padre, has prohibido una manera de poder estar justos y rectos delante de usted. Gracias, Señor, por la gran bendición que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no importa en cuál tiempo, en cuál época nos vemos en nuestras vidas, Señor. Venimos en confianza delante de tu trono de tu gracia, Señor, para recibir misericordia y gracia en tiempo de necesidad, simplemente porque somos justos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú mismo me has testificado tan verdad en mi vida, Señor. Que siendo rebelde, Señor, desobediente, Señor, tú mismo, Señor, me has dado esa gracia, esa fe de poder regresarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, y que los que estemos, Señor, sin ti,
que tú, Señor, abres los corazones de esas personas, Señor. De saber que no hay ninguna manera de ser justificados. Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Y simplemente y solamente por Cristo vamos a ser justificados. Y en fe en Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Seas bendecido, Señor, y alabado por toda la eternidad, Señor, y todas nuestras vidas, Señor. Gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.